Perfecto, excelente muchachos. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con los temas que nos competen referentes a lo que era el análisis técnico, ¿no? El día de ayer habíamos hablado sobre fractales y vimos el tema este de cómo los fractales ayudan o generan continuidad en los mercados, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer un poquito de revisión. Les comento, bueno, esta es la operación que nosotros habíamos realizado aquí en el DAX, ¿no es cierto? Pues bueno, les cuento que nos falló, pero por un pelito el tema de la operación. Y ya les explico por qué nos falló. Ya, la orden nosotros la teníamos colocada pendiente, ¿no es cierto? Estaba colocada de forma pendiente en este punto. Y si logran ver esas pequeñas mechitas que tuvo el precio, fíjense, alcanzó con las justas nuestro precio y luego el mercado se nos dio la vuelta, ¿no? Pero bueno, ese tipo de situaciones, sepan, lo vamos a corregir cuando veamos el tema de zonas de alta probabilidad, ¿no? Que básicamente son puntos que nosotros trazamos y pues que nos ayudan a evitar este tipo de situaciones cuando el precio topa con unas mechitas y luego el precio se nos regresa, pero pues todavía estamos en recuperación. Por principio de fractales, muchachos, por principios de fractales, seguimos todavía nosotros con la perspectiva alcista. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, ¿no es cierto?, la clase pasada, muchachos, cuando nosotros vemos que el fractal, ¿no es cierto?, tenemos este que era el último fractal, cuando el fractal se encuentra oscilando cerca de los máximos, ese es señal de qué era, muchachos, ¿quién nos hace acuerdo? Señal de qué era cuando el precio oscilaba cerca de los máximos del fractal. Señal de qué era. ¿Alguien se acuerda? Perfecto, ¿no es cierto? ¿Era señal de qué? Era señal de continuidad, ¿ok? Mientras el precio sigue oscilando cerca de los máximos del fractal en una tendencia alcista o cerca de los mínimos del fractal en una tendencia bajista, lo que nos está diciendo es que la fuerza de la tendencia todavía puede continuar, ¿no? Cosa distinta que veríamos si es que el precio se dirige hacia los mínimos del fractal, que es el tema del día de hoy, ¿no? Por otra parte, pues bueno, vamos a ver el tema del euro contra el dólar. El euro contra el dólar, ese sí ya se nos fue para el otro lado, ¿no? Se nos fue totalmente, nos cambió totalmente la dirección, ¿ok? No solo rompió el canal de movimiento que habíamos previsto, del cual tuvimos ganancia, sino que además de eso el precio rompió el canal y luego se dio a la fuga, como quien dice, ¿no? Y pues bueno, esto era lo que les decía y pues bueno, qué chévere que pasó, no porque quería que pierdan, ¿no? Sino porque quería mostrarles, ¿no es cierto?, los efectos de no dar seguimiento a una operación. Vayan viendo, tal cual lo que les había comentado, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros hicimos nuestra orden exactamente en este punto donde nos marca esta flechita. Estábamos con este nivel de ganancias. Por no haber dado seguimiento, el mercado se nos dio la vuelta. Y pues ahora por no haber colocado stop loss, fíjense, el precio me está quitando ya aproximadamente 800 pipetas. Entonces, esta operación, muchachos, la vamos a cerrar. Ya el objetivo de este primer experimento que habíamos ejecutado el día de ayer era precisamente mostrarles eso, ¿no es cierto? Mostrarles esas dos cosas principales. La primera de las cosas que quería mostrarles con el experimento del día de ayer era que el seguimiento era igual de importante que el análisis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un buen seguimiento me puede prevenir, ¿no es cierto?, de tomar los beneficios y me puede prevenir de que el mercado se me dé la vuelta, como en este caso. Si hubiésemos tomado los beneficios de 6, $7, estuviésemos perfecto, pero como no lo hicimos, como no dimos seguimiento, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, estamos ahorita en el euro contra el dólar en una pérdida de precisamente $8.40, justo lo que estábamos ganando el día viernes, ¿no? Pero bueno, la orden del euro contra el dólar vamos a cerrarla, ya con los siguientes experimentos vamos a recuperarlo, no se preocupen por ese lado, ¿no? Vamos a recuperarlos, pero simplemente quiero que se fijen en esa situación. ¿Qué es lo que pasa cuando no damos un buen seguimiento o qué es lo que pasa cuando de repente no ponemos un stop loss? Esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, pues vamos a seguir haciendo estos experimentos. Me parece que ya para la clase del día de mañana veremos la estrategia y ahí aprenderemos cómo colocar stop loss y take profit, ¿no? Eso, muchachos. De repente hicimos algún otro experimento. Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no del todo. Sí, no hay ningún otro experimento que tengamos de momento. Sí, me parece que no hay ningún otro experimento que tengamos de momento, ¿vale? Listo, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más podré comentarles? No, eso básicamente. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy, ¿ok?
Empecemos. Pues bueno, muchachos, el día de ayer nosotros habíamos visto precisamente lo que eran los fractales, ¿cierto? Ya habíamos visto que los fractales son los soportes y resistencias o son las partes de la estructura que nos determinan cuándo va a continuar la estructura de mercado o cuándo va a continuar la tendencia, ¿no es cierto? Pero bueno, los fractales nosotros el día de ayer los vimos o los trabajamos, los aprendimos para ver el tema del punto de quiebre y una vez que supere el máximo del fractal, de ley nos vamos a conseguir máximos más altos, ¿no es cierto? Esa era la forma en la que se trabajaban a los fractales. Pero ahora, por ahí de repente alguien de repente se le puede cruzar por la cabeza y, bueno, y decir, bueno, profe, así como los fractales nos ayudan a ver cuándo la tendencia va a continuar dentro de una misma estructura, ¿será que los fractales nos sirven para lograr identificar posibles cambios de estructura? Y la respuesta es sí, muchachos, ¿ya? La respuesta es sí. Primero, habíamos dicho que cuando el precio comienza, si estamos en una estructura alcista y el precio comienza a oscilar cerca de los máximos de los fractales, esa es una señal de que el precio está acumulando fuerza para continuar con la tendencia bajista. ¿Ya? Y asimismo estamos en una tendencia bajista y el precio se encuentra oscilando en los mínimos del fractal, está acumulando fuerza para continuar con la tendencia bajista. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurriría, por ejemplo, muchachos, si estando en una tendencia alcista, nosotros vemos que el precio coge y alcanza los mínimos del fractal? Eso es lo que de repente a alguien se le puede ocurrir, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos interpretar? Y pues bueno, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Por qué? Porque así como los fractales nos sirven para ver la continuidad de una tendencia o la continuidad de una estructura, nosotros también podemos utilizar los fractales para ver qué cosa, para ver los cambios de estructura. ¿Ya? Para ver los cambios de estructura. Ahora, el mercado posee dos formas que debemos considerar para advertir un cambio de tendencia. ¿Ya? Cambio de estructura forma uno. ¿Cuándo se da este cambio de estructura forma uno? Pues bueno, supongamos que nosotros venimos con una tendencia alcista, ¿cierto? Yo solamente les he puesto ahí por ahí dos impulsos, pero háganse la idea que el precio viene con una tendencia alcista, ¿ya? Viene con la tendencia alcista y llega hasta este máximo, ¿no es cierto? Hasta este último fractal AB, por si acaso. Siempre el último fractal es el que nosotros vamos a estudiar, que en este caso va a ser el fractal AB. De repente, antes, supongamos, me invento, antes de que se llegue al fractal AB, por ejemplo, imagínense que el precio, ¿ya? Imagínense que el precio estaba recién por aquí. ¿Ya? Imagínense que el precio estaba recién por aquí. ¿Cuál era el fractal que íbamos a analizar? Pues el último formado, que es este de aquí, ¿no es cierto? Este hubiera sido el fractal que estuviésemos analizando, ya sea para el cambio o para la continuidad. ¿Estamos? Pero como la tendencia siguió subiendo, generó un nuevo máximo, ahora trabajamos con este último fractal, que es el fractal AB. ¿Ya? Ese es el fractal con el que vamos a trabajar. Siempre ocupamos el último fractal para ver el tema de la estructura. ¿Estamos, muchachos? No se olviden de eso, por favor, ¿vale? Ahora, tenemos el fractal AB, ¿ya? Tenemos el fractal AB. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar? Pues bueno, primero que nada, muchachos, ¿qué es lo que ocurre si es que de repente nosotros empezamos a ver lo siguiente? Nosotros ya habíamos advertido que si el precio se encuentra oscilando cerca de los máximos del fractal, posiblemente esté próximo o más temprano que tarde, el precio va a romper y va a generar un nuevo fractal, un nuevo máximo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre si el precio, en lugar de oscilar cerca de los máximos, qué es lo que ocurre si es que el precio comienza a tomar una fuerza que lo acerca bueno, que lo acerca hacia los mínimos del fractal? ¿Ya? Vamos a pensar, no pensemos ahorita en precio ni en movimientos, vamos a pensar en oferta y demanda, vamos a pensar en compra y venta. Muchachos, ¿qué es lo que pasó en el punto B? ¿No es cierto? ¿Quiénes empezaron a salir? ¿Quiénes dijeron como que, ¿sabes qué? Ya no me siento cómodo con este movimiento. ¿Quiénes creen que se empezaron a salir? Porque, ojo, supongamos que a partir de B se genera un movimiento fuerte y el precio empieza a empujar para abajo, empujar para abajo. ¿Qué significa que el precio empieza a empujar para abajo? ¿Quiénes se están metiendo con fuerza, muchachos? Pensando en términos de oferta y demanda, ¿quiénes están ingresando de forma masiva al mercado? Perfecto, ¿no es cierto? Los vendedores. Los vendedores son los que están empujando al mercado, pero ojo, los vendedores no podrían empujar al mercado por sí solos. ¿Qué más necesitaríamos por lógica básica antes de que ingresen los vendedores? Por el hecho de que ingresan los vendedores, el precio cae. Pero el hecho de que se deje caer el precio, de que el precio esté cayendo, implica que ¿quiénes se salieron antes? ¿No es cierto? Porque por lógica, si hubiese compradores,
haciendo fuerza en el mercado, no importa los vendedores que entren, el precio se mantendría ahí porque estarían peleando compradores y vendedores. Pero ¿por qué el precio comienza a caer? Sí, porque ingresaron muchos vendedores. Pero para que ingresen muchos vendedores, ¿qué es lo que tuvo que pasar con los compradores en el punto B, muchachos? ¿Qué es lo que dijeron los compradores en el punto B? Dijeron, ¿sabes qué? Salgámonos, tomemos, como obviamente nosotros veníamos con la tendencia alcista, llegado el punto B, tomemos nuestras ganancias y salgámonos del mercado. Se salen los compradores, entran los vendedores y eso es lo que provoca el movimiento a la baja, ¿ya? Inicialmente. ¿Ok? Confírmeme si vamos claros hasta aquí con esta primera partecita. ¿Ya? El hecho de que el precio baje es porque ya no hay compradores, los compradores están saliendo, están ingresando fuertemente los vendedores. Por eso el precio comienza a ejercer, por eso, sí, el precio comienza a ejercer presión y lleva a los mercados a la baja. ¿Estamos? Perfecto, excelente, chévere. Hasta aquí vamos claros, ¿cierto? Ahora, vamos a la otra parte. Muchachos, ¿qué es? Ahorita ya sabemos que si nosotros vemos que después del fractal, ¿no es cierto? Que una vez que termina de formarse el fractal, el precio comienza a ejercer presión y se acerca a los mínimos del fractal, eso es porque los compradores que venían en la tendencia se salieron y ahorita entraron con fuerza los vendedores. Por eso llevaron el precio a la baja, ¿ya? Ahora, ¿qué implica el hecho de que el precio alcance los mínimos del fractal o los mínimos del impulso? Pues bueno, ese hecho lo que nos está advirtiendo de momento nos está diciendo, oye, puede ser que la fuerza alcista se terminó, por eso es que los vendedores entraron con fuerza. Entonces digo, puede ser porque todavía no es un hecho. Ya, puede ser, todavía no es un hecho. Ahora, muchachos, primera situación. Primera situación, el tema de la oferta y la demanda. Segunda situación, todavía no es un cambio. Simplemente el hecho de que el precio haya alcanzado los mínimos, simplemente ahorita nos dice que la fuerza bajista tiene fuerza. Todavía no nos confirma el cambio. Ya vamos a ver cómo nos confirma. Ahorita solo nos dice que la fuerza de venta, ¿no es cierto? O nos dice que la venta tiene muchísima fuerza, por eso alcanzó los mínimos del fractal. ¿Ya? Ahora, muchachos, el hecho de que alcance los mínimos del fractal desalienta el hecho de que la tendencia continúe. ¿Por qué? Esto viene un poquito por el principio de proporción. Vamos a ver, muchachos, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dice yo para responder la pregunta? ¿Alguien se acuerda qué nos decía el lineamiento del retroceso respecto del impulso? O más bien, ¿qué porcentaje no podría superar un retroceso respecto del tamaño de su impulso? ¿Alguien se acuerda? Ya, no adivinarán, no adivinarán. Perfecto, Patricia, entre el 60 y el 70%. Ya, ningún retroceso puede superar más allá de entre el 60 y el 70% del tamaño del impulso, que estamos hablando básicamente, si hacemos un tamaño, decimos que de aquí para acá es el 100%, la mitad está por aquí, 60, 70 está más o menos por acá, ¿ya? Este es del 60, 70%. Así al ojímetro, ¿no? Ese es del 60-70%. ¿Qué significa esto, muchachos? Que desde el fractal a B, un retroceso para considerarse retroceso puede caer hasta cualquier punto, puede llegar hasta aquí y continuar, caer un poquito más y continuar, un poquito más y continuar, inclusive llegar al 60-70% y continuar, pero si es que lo supera, ¿qué es lo que nos decía el lineamiento del retroceso? Si supera el 60 o 70% del tamaño del impulso, debemos tomarlo como una intención de cambio de tendencia. Es decir, si el precio supera el 60-70%, ahí nosotros ya no buscamos continuidad en la tendencia, sino que aquí buscamos, ¿no es cierto? Sino que ahí en cambio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí lo que vamos a hacer es buscar oportunidades para ingresar en el cambio de tendencia. ¿Estamos? Eso nos decía el lineamiento del retroceso. Entonces vayan viendo que el hecho de que después de que se forme el fractal AB, si el precio llega a los mínimos del fractal, implica totalmente una pérdida de fuerza, ¿ya? Tanto en términos de oferta y demanda como en términos de proporciones. Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. ¿Ya? Confírmeme si estamos claros hasta aquí. En términos de oferta y demanda, el hecho de que el precio alcance los mínimos del fractal implica pérdida de fuerza o aumento de la fuerza de venta. Y proporcionalmente el hecho de que supere el 60-70% implica que estructuralmente el precio está perdiendo fuerza y nos advierte un posible cambio de dirección. ¿Ok? Confírmeme hasta aquí si estamos claros lo que significa el hecho de que el precio alcance los mínimos del fractal.
¿vale? En términos de oferta y demanda, pérdida de fuerza de compra y aumento de fuerza de venta. En términos proporcionales o en términos estructurales, el hecho de que supere el 60-70% nos dice que estructuralmente hay una debilidad en la tendencia y se advierte un posible cambio. ¿Ya? Todavía no nos confirma, solo nos advierte. Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Hasta aquí vamos claros. Chévere. Entonces, ahora sí, ya que entendemos lo que significa el hecho de que el precio alcance los mínimos del fractal, ahora sí vamos a entender lo que nos va a decir el cambio de estructura forma uno. ¿Ya? Cambio de estructura forma uno. El cambio de estructura, muchachos, se advierte, ¿ya? O se prevé que hay un cambio de estructura siempre que el precio alcanza los mínimos del fractal. Pero hay dos formas de cómo el precio puede alcanzar los mínimos del fractal. El primero, que es el cambio de estructura forma uno que estamos viendo, y otro tipo de cambio que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cambio de estructura forma uno, ¿qué nos dice? El cambio de estructura forma uno, muchachos, nos advierte que el precio va a cambiar de dirección con la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? La condición inicial es que el movimiento actual alcance el punto mínimo del último fractal, es decir, alcance el mínimo del fractal AB, con al menos dos movimientos. Chuta, profe, ¿cómo es eso de al menos dos movimientos? Sí, me refiero a dos impulsos a la baja. Recuerden que a partir del punto B prevemos un cambio de estructura, entonces hablo de un impulso a la baja y dos impulsos a la baja. Eso se refiere con dos movimientos, con al menos dos movimientos, es decir, con al menos dos impulsos bajistas se debe alcanzar el mínimo del fractal, es decir, desde B, un impulso para abajo, el retroceso, y dos impulsos para abajo, ¿ok? Con al menos dos movimientos el precio tiene que alcanzar el mínimo del fractal AB. Confírmeme si estamos claros con este primer requisito. Ojo, mientras me confirman, ojo con esto. Nos dice que el precio debe alcanzar el mínimo del fractal con al menos dos movimientos. ¿Qué significa? Que puede ser dos, así como puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los que sean. Pero al menos dos movimientos, con al menos dos movimientos, tiene que alcanzar los mínimos del fractal. Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. Confírmeme si es que vamos claros hasta aquí. Excelente, excelente. Vamos claros hasta aquí. Perfecto. ¿Ya? Por supuesto, Cristina, el precio tiene que alcanzar el mínimo del fractal AB. ¿Cuál es el mínimo del fractal AB? El punto A. El punto A debe ser alcanzado con al menos dos movimientos a la baja, que en este caso hablamos de impulsos, impulsos a la baja. Desde el punto B, un movimiento a la baja, dos movimientos a la baja, al menos dos. Pueden ser varios, como en el caso que te muestro acá, pero al menos necesitamos dos movimientos para que el precio alcance el punto A. ¿Ok, mi estimada Cristina? Confírmame si estamos más claros con esa aclaración, ¿ya? Tiene que alcanzar el punto mínimo del fractal. ¿Listo? Perfecto. Ese es el primer requisito, ¿ya? Entonces, pilas con esa parte, ¿no es cierto? Desde el movimiento AB, ¿no es cierto? Es decir, desde el punto B, se tiene que llegar al punto A, a la misma altura del punto A, con al menos dos movimientos, en este caso, dos impulsos bajistas. Uno y dos. Retroceso no cuenta, ¿ya? Dos movimientos a la baja. Recuerden que son mínimo dos. Recuerden, puede ser uno, dos, tres o cuatro. No importa los que sean, pero es mínimo dos. ¿Listo? Ese es el primer requisito. Ahora vamos a ver la confirmación. El hecho de que alcance el punto mínimo, muchachos, no es como tal todavía una confirmación. Solamente es una alerta. ¿A qué me refiero con eso? Muchachos, coméntenme ahí en el chat rapidito. Tengan listos los mandos en el chat, no se demoran respondiendo, ¿no? Coméntenme ahí en el chat, muchachos. Coméntenme ahí en el chat. Sean honestos. ¿Cuántas alarmas tienen ustedes en la mañana para levantarse? ¿Cuántas alarmas tienen ustedes en la mañana para antes de levantarse? ¿Cuántas alarmas tienen? Coméntenme ahí. Dos, perfecto. Ok, Patricia dice ninguna, chévere, bien por ti, Patricia, excelente. María nos dice una, perfecto, yo también tengo dos, ¿no? Por ahí mínimo dos nos dice, ¿no? Entonces sí.
Algo así, ¿no es cierto? Para los que tienen al menos dos alarmas, ustedes saben, suena la primera y dicen, ah, bueno, tengo 10 minutos más antes de levantarme. Suena la segunda, ya, tengo 5 minutos más y ya, ahora sí, después de los 5 minutos se tienen que levantar obligado, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es eso. El hecho de que el precio alcance los mínimos del fractal solamente es una alarma que te dice, hey, despierta, pilas, pilas, que ya mismo te tienes que levantar. Lo mismo de acá. Esta alarma te dice, hey, pilas. Puede ser que el mercado cambie de tendencia. Ponte pilas. Simplemente es para algo así como que te dice, despiértate, ponte 11, ¿no es cierto? Ponte pilas. Ese es el primer requisito, ¿vale? Entonces, alcance el mínimo del fractal, estar alertas. ¿Cuál es la confirmación, muchachos? ¿Dónde se nos da la confirmación? Para que se nos dé la confirmación, necesitamos que el precio supere este punto de quiebre Q, es decir, supere el punto mínimo, lo que significa que nosotros vamos a colocar nuestra orden de venta por debajo del punto A, ¿ok? En este punto de quiebre Q. Una vez que el precio supere el punto de quiebre, supere el mínimo del fractal, va a generar un nuevo mínimo y por ende un nuevo movimiento, ¿ya? Ahora, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre y por qué se necesita la confirmación del punto de quiebre y por qué necesitamos al menos dos movimientos a la baja? Vamos a hacerles una pregunta de razonamiento. Ya, necesito que lo razonen. Por si acaso, tranquilo, es razonamiento simple, muchachos. No le meterán mucha ciencia como siempre. Es una respuesta simple solamente de observación y de definiciones que tenemos. Muchachos, ¿por qué a partir del punto B yo necesito, por qué creen ustedes que yo necesitaré al menos dos movimientos y que se supere el punto de quiebre Q como para confirmar un cambio de estructura? ¿Ya? ¿Por qué creen que necesitaré que se alcance el mínimo con al menos dos movimientos y que luego se supere el punto de quiebre Q para confirmar el cambio de estructura? ¿Porque el impulso no es muy alto? No, tampoco. Ok, no. Sigan, sigan, razónenle ahí. Tienen 30 segunditos. Denme respuestas ahí en el chat. Lluvia de ideas. ¿Por qué necesito que el precio genere dos movimientos a la baja y supere el punto Q para confirmar un cambio de estructura? Vayan viéndolo a partir del punto B. Desarrolla, Joshua, desarrolla. Un poquito más claros. ¿Ya tiene un punto de análisis? No. De hecho, el punto de análisis es del punto Q. Y también para confirmar, necesito que el precio continúe con su estructura. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver esas respuestas. A ver, ¿tiene ser bajo más bajo? Por ahí, Santillán, por ahí. Ya vamos ahí, más claros. Pero sí, por ahí vamos. Ya tienes la respuesta, 70% de la respuesta. Dice, porque aún no se define la tendencia y puede volver a subir el precio. Sí, de hecho siempre va a volver a subir, pero ahorita, ¿por qué nos confirma el cambio de estructura? Pero ya vamos a ver el por qué. Porque solo estamos analizando un fractal y no toda la estructura, no como tal, no como tal. De hecho, no. A ver, muchachos, acá por acá Santillán se acercó bastante a la respuesta. ¿Por qué? Muchachos, por definición, ¿qué es lo que está pasando desde el punto B? Ya con esto van a aprender a responder. ¿Qué está pasando a partir del punto B? ¿Ya? Por definición, ¿qué tenemos ahí, muchachos? Máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Era definición de qué? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Ya? Máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Era definición de qué, muchachos? ¿Qué es lo que pasa a partir del punto B? Tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Eso era definición de qué? Perfecto, Cassandra. ¿Cómo que de retroceso, Karina? Perfecto, Caterine. ¿Ok? Es definición de una tendencia bajista o de una estructura de mercado bajista. Entonces, es por ello que necesitamos al menos dos movimientos a la baja, muchachos. ¿Por qué? Porque ahí yo genero desde el punto B con el segundo movimiento, con este segundo movimiento, fíjense, yo genero el otro mínimo más bajo.
Ahí ya tengo inicialmente un mínimo más bajo. ¿Por qué necesito que el punto Q sea superado, el mínimo del fractal sea superado? Porque una vez que se supere, me va a generar un mínimo más bajo. Entonces ya tengo mínimo más bajo, máximo más bajo. Después de que se supere el punto Q, de ley el precio tiene que retroceder, me va a generar otro mínimo más bajo. Y pues lógicamente si el precio sigue cayendo va a generar mínimos y máximos bajos. Entonces, el hecho, ya, el motivo por el cual necesitamos que el precio alcance el mínimo del fractal con al menos dos movimientos es por esta situación. Es porque cuando el precio genera este comportamiento, nos está advirtiendo, ya nos está dando las señales de que una estructura bajista se está armando, ¿no es cierto? Máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Estamos? Esa es la razón por la que necesitamos que el precio desde el punto B alcance con al menos dos movimientos del mínimo del fractal y luego el punto de quiebre sea superado. ¿Por qué? Porque ahí se empieza a formar los mínimos y máximos más bajos, que es la definición específica de una estructura bajista. Ok, muchachos, confírmenme si estamos claros hasta aquí, por favor. ¿Ya? Y si es que se están preguntando cuál es entonces nuestro punto de análisis, el punto donde colocamos la venta es en el punto Q, por debajo del mínimo del mínimo del fractal, ¿no es cierto? Por debajo del mínimo del fractal AB. Ahí es en donde voy a colocar la orden de venta, justo en ese punto. ¿Ya? Confírmenme si estamos claros hasta aquí, por favor. Confírmenme si estamos claros hasta aquí, por favor. Perfecto, perfecto. Ese es el cambio de estructura forma uno, ¿ya? Cambio de estructura forma uno. Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. No se olviden, ¿dónde es el punto donde vamos a colocar nuestra orden? Por debajo del mínimo del fractal. Una vez que se supere el mínimo, en este punto de quiebre Q, ¿ya? En el punto de quiebre es donde vamos a colocar la orden. Eso cuando se nos avecine un cambio de estructura. ¿Estamos claros? Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. Perfecto, Santillán, muchísimas gracias. Santillán, no sé cuál es tu nombre, por favor, si puedes ponerme ahí, porque ya todas las clases te digo Santillán. Chévere, perfecto, perfecto. Me comentan que hasta aquí vamos claros. Perfecto. Eso con el cambio de estructura forma uno. Ah, perfecto, Walter. Gracias. Listo. Entonces, cambio de estructura forma uno. ¿Ya? Vamos a ver el cambio de estructura forma 2 y de ahí pasamos directamente a la plataforma a buscar estos ejemplos, ¿no? Cambio de estructura forma 2. ¿Cuál es la segunda forma en la que el precio puede generar un cambio de dirección? Pues bueno, misma situación. Siempre analizamos, perdón, me olvidaba. Eso para un cambio de tendencia a la baja. ¿Cómo será para el cambio de tendencia al alza? Lo mismo pero dado la vuelta, ¿no? Ya saben, lo mismo pero dado la vuelta. Analizamos el último fractal bajista. Siempre analizamos, recuerden, el último fractal. En este caso, este iba a ser el fractal AB, ¿no es cierto? Este iba a ser el fractal AB. Ahora, para evidenciar un posible cambio de estructura, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el precio se acerque a los máximos del fractal con al menos dos movimientos. Una vez que supere el máximo del fractal, aquí nosotros tenemos nuestro punto Q. En este punto Q nosotros vamos a colocar en cambio nuestra orden de compra. Y una vez que el precio supere el máximo del fractal, ¿no es cierto? Supere el punto Q, nosotros vamos a tener un máximo más alto, lógicamente un retroceso y pues luego ya el evidente cambio de estructura. En cambio, ¿qué es lo que ocurre aquí a partir del punto B? Tenemos mínimos y máximos que son cada vez más altos, lo que es la definición de una estructura alcista. ¿Estamos, muchachos? Eso nada más. Lo mismo, pero dado la vuelta. ¿Ya? Vamos ahora con el cambio de estructura forma 2. Cambio de estructura forma 2. Misma situación, ¿ya? Misma situación. De repente, vamos a ver acá si es que a alguien se le ocurre cuál es el otro posible cambio. Aquí nosotros vimos, ¿no es cierto?, en el primer caso, en el cambio de estructura forma uno, cuando el precio bajaba paulatinamente con al menos dos o tres o cuatro o inclusive cinco o más movimientos y alcanzaba el mínimo del fractal.
Muchachos, pero nosotros vimos de dos movimientos en adelante. ¿Cuál creen que es la otra posibilidad? Que desde el punto B el precio alcance el mínimo del fractal. ¿Con qué otra posibilidad lo puede alcanzar? ¿De qué otra forma? Perfecto, ¿no es cierto? Puede ir de forma directa o de forma agresiva. De repente a alguien se le puede ocurrir decir, profe, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Si es que en lugar de que el precio baje paulatinamente, ¿no es cierto? Con uno, con dos movimientos, ¿qué es lo que pasa? Porque de repente alguien puede decir, profe, yo he visto en los mercados que a veces está el fractal y el precio, boom, se va de una sola para abajo, ¿cierto? Primero, cuando eso ocurre es por efecto de eventos fundamentales. De hecho, eso fue lo que nos pasó en el euro con el dólar. Hubo un evento fundamental que era precisamente por este tema de la guerra comercial y de los acuerdos entre Europa y Reino Unido, que el precio se nos disparó y se nos fue totalmente al alza, ¿ya? Entonces, más o menos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El precio suele tener estos movimientos agresivos por efectos de un evento fundamental. Siempre, siempre, siempre es por efectos de algún evento fundamental, muchachos. Siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el mercado? Aquí nos está diciendo que en el punto B, ¿qué es lo que ocurrió? En el punto B, los compradores que venían con la tendencia alcista se salieron violentamente porque sabían que se venía un fundamental. Y una vez que se vino el fundamental, la salida de los compradores y el ingreso de los vendedores es lo que lleva, ¿no es cierto?, esa euforia del mercado y lo lleva a caer de golpe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cambio de estructura forma 2 básicamente lo que nos está diciendo es que es un cambio de dirección agresivo, tal vez por algún evento fundamental o por alguna condición del mercado. ¿Ya? Ese es el cambio de estructura forma 2. ¿Estamos? Confírmeme si estamos claros. En el cambio de estructura forma 1, nosotros vimos que esto ya era efecto de la fuerza. El mercado decidió cambiar de estructura sin la necesidad de un evento fundamental. Simplemente compradores se salieron porque llegaron tal vez a su take profit y los vendedores empezaron a ganar fuerza poquito a poquito. Por eso es que necesitábamos al menos dos movimientos. Ese era el forma 1. Forma 2, ¿qué es lo que ocurre? Por efectos del mercado o por situación de algún fundamental, el precio cae de forma directa, cae de forma agresiva, es decir, salida violenta de los compradores, ingreso masivo de los vendedores, un cambio directo. Esa es la euforia del mercado. Confírmeme si estamos claros del por qué se da el cambio de estructura forma 2. ¿Ya? Cambio de estructura forma 2 se da por la euforia del mercado, por la volatilidad que suele ser generada por eventos fundamentales. ¿Listo? Perfecto, perfecto. ¿Ya? Estamos claros. Ese es el cambio de estructura forma 2. Ahora, este cambio de estructura forma 2 tenemos que tener muchísimo, muchísimo, pero muchísimo cuidado, muchachos. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que tener muchísimo cuidado? ¿Por qué? Porque aquí vamos a acuñar un término que de repente muchos de ustedes conocían y que sí, nosotros debemos prevenirnos siempre. ¿Cuál es este término? Lo que se conoce como falso rompimiento, ¿ya? Por si acaso, del falso rompimiento no se puede escapar, uno no puede huir, ¿ya? Por eso se llama falso rompimiento, ¿ya? Significa que te engañó, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque muchos alumnos siempre preguntan, profe, ¿cómo puedo prevenir un falso rompimiento? No se puede prevenir, ya vamos a entender el por qué. Les termino de explicar y vamos a entender el por qué no se puede evitar un falso rompimiento, ¿no? Pero pues vamos ahí a ver. Listo, entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Para este cambio de estructura forma 2 tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hay un evento fundamental, el cambio de estructura forma 2 se hace presente cuando el movimiento actual supere el punto mínimo del fractal con un solo movimiento. ¿Ya? Esto es por la agresividad del mercado. ¿Ya? Ahora, esta agresividad del mercado, ¿por qué les digo que tenemos que tener muchísimo cuidado? Porque hay algo que es, bueno, se le conoce como flashback. ¿Ya? No es necesario que noten esto, no van las teorías, pero es un término, ¿no es cierto? Conocido como flashback. Este flashback se genera por euforia del mercado y por los inversionistas institucionales. ¿Qué es lo que hace el flashback? Genera por alguna situación de evento fundamental un movimiento agresivo a la baja, pero es inmediato. Por decirles, se toma unos 5 minutos en caer y luego al siguiente minuto, plum, ya está de nuevo arriba. Ya se recupera todito lo que cayó. Ya, o asimismo, se mueve con agresividad para arriba y al siguiente minuto, plum, se recupera todito lo que se subió. ¿Ya? Eso se le conoce como el efecto flashback. ¿Qué es el efecto flashback? Es cuando los inversionistas institucionales, debido a la euforia del mercado, hacen un movimiento agresivo
hacen que el precio luego se regrese inmediatamente, ¿ya? Ahí es en donde suelen estar la mayoría de los falsos rompimientos, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí nosotros tenemos que estar atentos porque ¿qué es lo que significa esto? Miren, con ese solo movimiento, ¿qué pasó con el mínimo del fractal? ¿Ya? ¿Qué pasó con el mínimo del fractal? ¿Qué pasó con el punto A? El punto A aquí fue vulnerado, lo que significa que este punto A ya no nos sirve como mínimo del fractal. Eso significa que ahora nosotros vamos a trabajar con el mínimo de este movimiento. ¿Ok? El fractal A, repito, fue vulnerado. Como fue vulnerado, ya no nos sirve como referencia para el mínimo del fractal. ¿Por qué? Porque ya fue superado. Ya fue superado y lamentablemente ya no nos va a servir más que como punto de referencia, nada más. Tal vez que el precio retroceda y llegue hasta este punto, o cuando caiga vuelva a llegar hasta ese punto, pero no nos va a servir para más. Simplemente ya como mínimo del fractal ya dejó de ser útil. ¿Por qué? Porque el precio vulneró ese nivel. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Después de este rompimiento agresivo, que la mayoría de veces es un flashback, el comportamiento usual del mercado luego de un evento fundamental, ¿cuál creen que es? ¿Ya? El efecto del fundamental es simplemente, muchachos, regresar al fractal desde donde salió. Y aquí es recién donde vamos a entender lo que es un falso rompimiento. Entonces, primero, el falso rompimiento no lo podemos evitar, muchachos, porque eso se da según la euforia del mercado. Es decir, este es el falso rompimiento. A ver, perdón. Esta caidita, el hecho de que el precio supera de golpe el mínimo del fractal, pongámoslo con rojo para que sea más visible. Este, este es el falso rompimiento. ¿Cómo sabemos que es un falso rompimiento? Porque el precio vuelve a ingresar al fractal. Entonces, muchachos, ¿por qué creen que nosotros jamás vamos a poder evitar un falso rompimiento? Bueno, no es que no lo podamos evitar, sino pues, la única forma de protegerse es ampliando un poquito el stop loss, pero no hay cómo evitarlo, porque en su nombre está la situación o el hecho del que no lo podamos evitar. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué creen que nosotros no podemos evitar un flashback? Nadie, ni el más poderoso de los traders, puede evitar un falso rompimiento. La respuesta está en el nombre. ¿A quién se le ocurre por qué? La respuesta, muchachos, es porque simplemente, o más bien, ¿cuándo creen ustedes que yo me doy cuenta que ha sido un falso rompimiento? Yo me doy cuenta de que ha sido un falso rompimiento ya cuando el precio está nuevamente en el fractal, pues. Ya, exactamente, mi estimada Cassandra, cuando ya pasó. ¿Por qué? Porque el precio cuando superó el mínimo, aquí me decía que iba a haber un cambio. Entonces el precio sale del fractal, ya, sale del fractal. ¿Qué es lo que vuelve a ocurrir? Luego el precio vuelve a ingresar y precisamente debido a la velocidad, ¡plum!, vuelve a estar acá. Entonces, solamente ya cuando está nuevamente dentro del fractal, yo ahí digo, chuta, ha sido un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque mientras estaba por aquí abajo, por debajo del fractal, yo no sabía que era un falso rompimiento, ¿me entienden? Yo ahí veo y digo, el precio superó el mínimo del fractal, posiblemente haya fuerza a la baja, pero luego el precio se recupera, ya cuando se recupera, y digo, ve, ha sido un falso rompimiento. Entonces, es por ello que no podemos evitar, como les dije, ni el más poderoso de los traders puede evitar los falsos rompimientos. ¿Por qué? Porque son una condición normal de la volatilidad del mercado. Así es como se hace presente. Así es como, básicamente es como decirles, es como la volatilidad dice, aquí estoy. ¿Ya? Es una propiedad del mercado. No hay cómo evitar los falsos rompimientos. Prevenirlos de la mejor manera es con el stop loss, pero simplemente con el stop loss nos va a sacar. Pero ya iremos hablando más adelante de eso, ¿no? De primera mano, eso es un falso rompimiento. Ahora, yo voy a saber que esto es un falso rompimiento, ¿cómo? ¿Ya? Primero, una vez que el precio vulnera el mínimo del fractal, inmediatamente el precio recupera, inmediatamente el precio recupera todita la fuerza que perdió por el fundamental y, e ingresa al fractal. Pero, ¿a qué parte del fractal creen que se dirigirá el precio cuando es un falso rompimiento? Cuando es un falso rompimiento, el precio vuelve a acercarse a los máximos del fractal. ¿Para qué? Para acumular fuerza y continuar con la tendencia. Entonces, si yo veo que el precio vuelve a ingresar al fractal anterior e inclusive si es que se recupera más de la mitad del fractal, ahí ya posiblemente estamos diciendo eso es totalmente un falso rompimiento porque el precio se está acercando nuevamente a los máximos y está intentando continuar con la tendencia. Entonces, esto no ha sido más que un falso rompimiento. ¿Ok? Pero ahora, ¿cuándo nos damos cuenta de que no es un falso rompimiento por contraparte, muchachos? ¿Cuándo creen que nos daremos cuenta de que no es un falso rompimiento? Cuando el precio regresa al fractal, en lugar de acercarse a los máximos, ¿en dónde creen que se quedará oscilando?
Perfecto, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a quedar oscilando el precio? Cerca de los mínimos del fractal, es decir, de la mitad del fractal para abajo, cerca de los mínimos, ¿ya? Eso lo que nos está diciendo es que el precio está acumulando fuerza para continuar a la baja. Entonces vamos a ver, ¿cuándo nos confirma? Porque de primera mano, el hecho de que el precio caiga de una sola, como quien dice, no baja de un solo, ¿no es cierto? Desde B, genera un nuevo máximo, genera un nuevo mínimo, perdón, vulnera el punto A, punto que ya no me sirve, sino que yo empiezo a trabajar con este punto mínimo. A este le vamos a poner punto Q, ¿ya? Ese va a ser el punto mínimo, muchachos, ¿vale? Ese va a ser el nuevo punto mínimo. Ahora, el precio regresa al fractal desde donde salió, pero recuerden, se queda oscilando cerca de los mínimos. Y para confirmar el cambio de tendencia, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos que supere el punto A porque ese ya fue vulnerado. Ahora, ¿qué punto creen que necesitará superarse para continuar con la tendencia bajista o confirmarme la estructura bajista en este movimiento? ¿Qué punto creen que necesitaremos superar? Perfecto, para que cambie la tendencia, Cassandra. Perfecto, ¿no es cierto? El punto Q. ¿Ya? Entonces se confirma el cambio de estructura cuando el precio supera el mínimo de este nuevo primer fractal, que es el fractal BQ. Una vez que se supere el punto Q, que es el punto de quiebre, nos confirma. ¿Y por qué confirmamos en ese punto? Porque recién, si supere el punto Q, yo voy a ver que genera qué cosa, muchachos. Máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Estamos? Eso nada más, muchachos. Ese es el segundo cambio, segundo tipo de cambio de estructura que nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Listo? Confírmame si estamos claros, por favor, para pasar a la plataforma. Confírmenme si estamos claros hasta aquí, por favor. Confírmenme si estamos claros con esta parte teórica para ir a la parte práctica. Sí, excelente, excelente. Estamos claros hasta aquí. Perfecto. Vamos ahora, muchachos, a la plataforma. Ya vamos ahora sí a la plataforma. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer por acá. Ya. Mm, mm, mm. Perfecto. Aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos, muchachos, ¿ya? Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Déjenme ver si está. No, sí, en H4. Aquí se ve mejor. Muchachos, confírmenme. Si logran ver que el último, aquí venimos con la tendencia alcista. Olvídense del movimiento a la baja que se está generando en este momento, ¿no? Olvídense del movimiento bajista de acá, ¿ya? Fíjense aquí. Cuando la tendencia todavía mantenía su estructura bajista, yo les pregunto, muchachos, ¿ya? Confírmenme si logran ver estos dos últimos fractales que tuvo el precio. Penúltimo y último fractal. Confírmenme si es que lo logran ver. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Tenemos aquí el fractal AB. Desde este fractal AB, ¿qué tipo de cambio de estructura se dio? ¿Forma uno o forma 2? Perfecto, cambio de estructura forma 2. Si logran ver cómo el precio de un solo golpe cayó, generó un nuevo mínimo, vulneró el punto A. Aquí tenemos nuestro punto Q, el punto mínimo que debe ser superado para confirmar la continuidad del movimiento a la baja. Fíjense, el precio, si logran ver cómo el precio regresa, y confirmen esto, si logran ver cómo el precio regresa al fractal, pero se queda oscilando cerca de los mínimos del mismo. Confírmenme si es que logran ver eso, por favor. Si ven, la mitad del fractal está todavía por acá arriba, pero si logran ver que el precio se queda oscilando cerca de los mínimos del fractal y luego supera el punto Q. Y aquí, fíjense cómo ya desde este punto, una vez que rompe el punto Q, yo ya empiezo a ver mínimo más bajo, mínimo más bajo, mínimo más bajo, mínimo más bajo, perdón, máximo más bajo, mínimo más bajo, mínimo más bajo. Definición general de qué? De una estructura bajista. ¿Y qué es lo que ocurre después, muchachos? ¿Qué es lo que ocurre después? El precio continúa con su movimiento de caída. Aquí el precio generó otro máximo más bajo que el anterior, pero
siguió con el efecto, ¿no? Entonces, eso nada más, muchachos, ¿ok? Eso como un pequeño ejemplo de cambio de estructura. Vamos a ver si es que en este precio actual podemos ver esta situación. Regálenme un segundito, por favor. Perfecto. No, Joana, el movimiento alcista, el después del movimiento alcista después de que se dio la confirmación, ¿ya? Más o menos de esto de aquí. Pero para una estructura interna, ¿no es cierto? Aquí el precio siguió, continuó cayendo después del cambio de estructura, siguió con el movimiento a la baja. Este movimiento de acá, pero hablando de estructuras internas. Ahorita no le pares bola, el precio continuó con su estructura. Ahorita lo que vamos a ver, ya ahorita sí, lo que vamos a ver, muchachos, es un cambio de estructura. Ya vamos a ver un cambio de estructura. Y ustedes me van a comentar qué cambio de estructura en cambio tenemos por acá. ¿Ya? Fíjense, muchachos. Confírmenme, si logran ver en cambio que después de estos movimientos bajistas tenemos fractal, 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 desde aquí hasta acá abajo, confírmenme si logran ver este último fractal. Confírmenme si es que lo logran ver. ¿Ya? Perfecto, tenemos este último fractal, muchachos. Este último fractal, ¿con qué tipo de estructura nos ha cambiado? ¿Qué cambio de estructura tenemos ahí? Desde el mínimo, fíjense, generó uno, 2 y al tercer movimiento lo supera. ¿Qué cambio de estructura tenemos ahí, muchachos? Perfecto, ¿no es cierto? Ahí tenemos un cambio de estructura, forma uno. Ya, fíjense, tuvo uno, 2, al tercer movimiento superó el punto mínimo y el precio continuó con su dirección alcista. ¿Estamos, muchachos? Ese es un cambio de estructura forma uno y cambio de estructura forma 2. Vamos a ver de repente si por aquí podemos ver o nos aparece algún posible cambio de... Sí, acá tenemos otro. Muchachos, coméntenme aquí. Tenemos el último fractal de esta estructura alcista. ¿Con qué cambio de estructura se mueve el precio de aquí en adelante? Uno, dos, tres movimientos. Cambio de estructura, ¿qué forma? Nuevamente, cambio de estructura, forma uno, ¿no es cierto? Y fíjense cómo cambia aquí la estructura del mercado. ¿Ok? Eso nada más. Confírmeme si logran ver ese cambio de estructura forma uno. Tenemos este último fractal alcista, llega con uno, 2, al tercer movimiento, supera el mínimo del fractal y continúa con el movimiento a la baja. ¿No es cierto? Ahí nos advierte el cambio de estructura. Confírmeme si es que lo logran ver, por favor. Sí, perfecto, perfecto. Chévere, ¿ok? Aquí vamos claros, ¿ya? Ahora, les comento, ¿qué es lo complicado de trabajar con los cambios de estructura? Que tenemos que esperar a que se forme, a llegar al último fractal de una tendencia, ¿no? A ver, Alexander dice, como tardó en regresar al fractal, entonces no indicaba un falso rompimiento. No. Ah, Alexander, el falso rompimiento solamente es el cambio de estructura forma 2. En el cambio de estructura forma uno no. ¿Ya? En el cambio de estructura forma uno no. ¿Vale? Solo en el cambio de estructura forma 2 se da el falso rompimiento. Fíjate, te explico el por qué. Aquí tenemos un cambio de estructura forma uno. Ya, aquí tenemos un cambio de estructura forma uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este cambio de movimiento? Uno, dos, tres movimientos. En este punto se confirma la ruptura y el precio continúa saliendo. Entonces, el precio sale y yo tengo ahora, como yo sé que ahora es una estructura bajista, tengo este nuevo fractal a la baja, ¿no es cierto? Trabajo siempre con el último fractal, que en este caso sería el fractal con el que supera el mínimo de la estructura anterior, ¿no es cierto? Entonces, tengo este nuevo fractal bajista. Confírmame si estamos claros.
¿Ya? Entonces, si logras ver, aquí no hay un falso rompimiento, porque para hacer un falso rompimiento tendría que volver al máximo de acá, fingir que lo rompe y volver a caer. ¿Estamos, mi estimado Alexander? Entonces, claro, ahora como tenemos una nueva estructura, aquí empezamos a trabajar con los siguientes fractales del precio. Esto es un mero retroceso, de aquí para acá, otro fractal. De aquí para acá, otro fractal. Y así sucesivamente. ¿Estamos, mi estimado? Eso nada más. El falso rompimiento únicamente se da cuando estamos en un cambio de estructura, forma 2. Vamos a ver de repente si es que logramos encontrar alguno de ellos. Falsos rompimientos hay un montón. Mm, Ya, esto es un falso rompimiento. Clarísimo. A ver, ay, pero estamos en... Bueno, ya, háganse a la idea de esto. Esto es un falso rompimiento. Vamos a hacernos a la idea que el último fractal empezó por aquí y terminó acá abajo. ¿Ya? Bueno, ahí hay dos falsos rompimientos. Háganse la idea que ese es el último fractal. Esta sombra, por efectos de volatilidad, no la vamos a tomar en cuenta, pero imagínense, esto es un falso rompimiento. Supera el mínimo e inmediatamente se regresa y luego se acerca a los máximos. ¿Ya? Pero, ¿dónde está el más evidente de los falsos rompimientos? Lo tenemos aquí. Fíjate, si logran ver cómo el precio, ¿no es cierto?, dentro del mismo fractal está oscilando, y desde aquí toma fuerza, toma otro impulso, y el precio rompe para acá abajo. ¿Ya? Entonces, fíjate que aquí tendríamos lo que podría ser un cambio, ni siquiera un cambio de estructura, sino una continuidad del fractal. ¿No es cierto? Aquí, fíjate, la tendencia sigue, ¿ya? La tendencia sigue con los fractales. Aquí no hay un cambio de estructura ni forma uno ni forma 2. Aquí el precio continúa con el fractal. Pero en este caso, cuando nos dice que va a seguir cayendo, inmediatamente se recupera y el precio sigue su camino. Ese es un falso rompimiento. Es un ejemplo, es más o menos lo que vas a ver. ¿Ya? Pero el falso rompimiento en un cambio de estructura solo se ve en la forma 2. En la continuidad de los fractales, el falso rompimiento es cuando el precio sale con la sombra y vuelve a ingresar. ¿Ya? Tal cual como te mostré aquí, ¿no es cierto? En una estructura que continúa, esto es un falso rompimiento. Si estamos con estructura bajista, esto es un falso rompimiento. Sale y vuelve a ingresar inmediatamente. ¿Estamos? Eso cuando estamos en tendencia. En el cambio de estructura solamente hay falsos rompimientos con el cambio de estructura formados. ¿Ok? Eso nada más, muchachos. Pero vamos a ver si es que logramos encontrar algún activo que tal vez esté en algún posible cambio de estructura, forma. No, todos están en tendencia. Todos están en tendencia. No, dólar, es el oro, ¿ya? A ver, euro contra el dólar. Ay, cierto que tuvimos un falso, les dije falso rompimiento. A ver, déjenme, a ver, ¿por qué les dije que fue un falso rompimiento? Ah, sí, ya, acá estaba. ¿Qué es lo que ocurría? Nosotros acá teníamos esto, ya, teníamos el último fractal. Fíjense, el precio sube, cae, teníamos este último fractal alcista, ¿ya? Era por eso, déjenme ver, por alguna razón les dije falso rompimiento. Por alguna razón fue aquí, déjenme ver, pero bueno, no recuerdo qué punto vi, pero más o menos era como que yo les tomaba, ah, ya,
Aquí, teníamos esto, muchachos. Teníamos el último fractal alcista. El precio rompió de un solo golpe, cambio de estructura forma 2. Regresó al fractal, se quedó oscilando cerca de los mínimos. Esto es señal de fuerza bajista. Aquí es en donde nos dio el falso rompimiento. Cambio de estructura forma 2. ¿Sí ven? Sale, regresa y ocupa los máximos. Esto es un falso rompimiento, muchachos. ¿Ok? Eso es un falso rompimiento. ¿Ya? Fíjense, aquí está el falso rompimiento. El precio, aquí desde el fractal AB, genera un cambio de estructura forma 2, que es el punto de quiebre Q. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Para confirmar la continuidad de la tendencia a la baja, esperamos que el precio rompa el punto Q. Y luego el precio regresó al fractal, se quedó oscilando cerca de los mínimos, superó el punto Q, pero apenas lo superó, ¿qué es lo que hizo el precio? Se regresó. Falso rompimiento. Confírmenme si es que lo logran ver ahí, muchachos. ¿Ya? Ahí nos estaba dando un cambio de estructura. Por eso es que inclusive tenemos una orden de venta y pues el mercado simplemente se nos dio la vuelta. Ahí tenemos el cambio de estructura. ¿Estamos, mi estimada Cristina? Gracias por hacerme acuerdo. Ya decía, por algo fue, yo me acuerdo clarito que era por esa situación. Confírmeme si estamos claros hasta aquí. ¿Sí? Entonces, aquí abajo, aquí es en donde tenemos el falso rompimiento, de fake break. Listo. Eso, ahora sí. Nos hemos ido 10 minutos buscando, pero lo que quiero buscar ahorita no es un falso rompimiento, sino un posible cambio de estructura. Vamos a ver, estábamos por acá no, por acá tampoco, por acá menos, petróleo, neozelandés contra, ¿no? Les cuento que todos están o en acumulación o en tendencia. Lo que pasa es que el día de hoy, entre ayer y hoy, hubo algunos fundamentales que están llevando a los mercados en la mayoría en dirección alcista. Pero no encuentro como tal un activo que esté dando señales de cambio de estructura. Sí, todos están en tendencia. Era australiano contra yen. Euro contra franco suizo. No, eh, casi digo. Vamos a ver, muchachos. Vamos a hacer un experimento. Confírmenme. ¿Quieren hacer un experimento? Sí, en H1 está mejor. Perfecto. Vamos a ver el experimento, muchachos, aquí. Tenemos inicialmente esta ligera estructura alcista que comienza desde este punto. Es una estructura interna en H1, es un movimiento de intradía, el cual vamos a tratar de tomar el beneficio el día de mañana. Tenemos de estructura alcista, ¿no es cierto? Por aquí van los fractales. Vamos a tomar este fractal hasta acá de golpe. Precio regresa. Ah, no. Aquí tenemos el otro fractal, no lo supera. Y el último fractal lo tenemos de acá abajo, acá. Desde acá abajo hasta acá arriba. Y el otro desde acá abajo hasta acá arriba. Tenemos un último fractal. Entonces, tenemos aquí este último fractal, muchachos. ¿Ya? Tenemos este último fractal que va a ser el fractal AB. ¿Ya? Ahora, desde el punto B, el precio ha caído, generado un movimiento para abajo, dos movimientos para abajo, posiblemente genere un tercer movimiento, pero tiene que superar el punto A, el punto mínimo. Entonces, muchachos, si es que aquí el precio, después de haber generado desde el punto B un movimiento, dos movimientos y luego genere un tercer movimiento, una vez que supere el punto A, ¿ante qué cambio de estructura podríamos estar, muchachos? Perfecto, ante un cambio de estructura. Pues obviamente va a ser el cambio a la baja, pues pero le estoy preguntando cuál de los tipos de cambio de estructura, muchachos.
Ok, cambio de estructura, forma uno, que obviamente es un cambio a la baja, ¿no? Entonces sí, cambio de estructura, forma uno, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nuestro experimento consiste en esperar a que el precio confirme que va a superar el punto A y por ende cambiar la tendencia, ¿no es cierto? Confirmar el cambio de estructura una vez que supere el mínimo del fractal y cambiar la estructura a la baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a darle clic acá en nueva orden. Vamos a colocar, mi estimada Patty, me ayudas con la captura cuando te avise, ¿ya? Para que me ayudes enviando al grupo. Entonces, tipo de orden, sell stop, venta pendiente a un precio inferior al actual, volumen 0.01. ¿A qué precio? El precio va a estar ubicado acá en el nivel, una vez que supere el punto A, en el nivel de 175, 165. Precio 100, a ver, 1.75. 165. Ese va a ser nuestro punto de entrada, es decir, una vez que el precio supere este punto mínimo en el punto A. 1.75, 165. Ese va a ser nuestro precio de entrada. ¿Ok? Y vamos a colocarlo, ¿no? No se olviden, estamos en el euro australiano, temporalidad H1, orden pendiente del tipo sell stop al volumen 0.01 y al precio de 175, 165. Mi estimada Pati, ¿será que me puedes ayudar, por favor, tomando una captura y enviando al grupo de WhatsApp, por favor? No te olvides de poner. Ah, no te preocupes. Ok, perfecto. Alguien más que nos puede ayudar. De momento, Patty no nos puede ayudar con la captura. Alguien que me puede ayudar tomando un recorte de la pantalla, pero recorte, no foto con el celular. Recorte con la herramienta de recortes y mandando al grupo de WhatsApp con con el pie de imagen que diga experimento en clase guión cambio de estructura. Ok, Cristina, me avisas a lo que ya esté, por favor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cristina. Sí, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Perfecto, perfecto. Vaya. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta ahí estamos perfecto, creo yo. Y vamos a darle clic en colocar. ¿Ya? Colocamos la orden y ahí estamos. Este es el movimiento que estamos esperando, ¿no? Si en efecto cambia la estructura, el movimiento que estamos esperando es este. ¿Ok? Tenemos el último fractal. Si el precio supera este movimiento, confirmaría el cambio de estructura. Esperaría que llegue más o menos hasta por acá inicialmente, ¿no? Pero ese es el movimiento que estamos esperando, muchachos, ¿vale? Listo. Eso con respecto a los cambios de estructura. Tarea. ¿Qué es lo que tienen de tarea, muchachos? ¿Ya? A ver, todo.
Sí, ¿qué es lo que van a tener de tarea? ¿Ya? Van a buscar, van a seleccionar dos activos cualesquiera, dos activos el que más les guste a ustedes, ¿ok? Van a buscar dos activos el que más les guste, el que más les guste a ustedes, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con esos activos? En cualquier parte, si es que pueden en el precio actual, por ejemplo, si es que alguien dice, ¿sabe qué, profe? Aquí me apareció el movimiento con una estructura bajista, tengo aquí el último fractal y está con intenciones o el precio cambio de estructura forma uno forma 2. Ejemplo, supongamos que yo voy a presentar la tarea, ¿no es cierto? Yo voy a presentar la tarea. Y mi tarea, pues simplemente cogí y digo, ok, mire, profe, aquí tengo este del último fractal a la baja. Aquí tenemos el precio supera el movimiento con un cambio de estructura forma 2, ¿ya? Y luego el precio cambia de dirección, ¿ya? Esa puede ser mi tarea, ¿cierto? Entonces, repito, no necesariamente en el precio actual, no necesariamente en el precio actual, por si acaso. Puede ser en cualquier otro precio, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo analizo y digo, ok, aquí tengo el último fractal bajista, y aquí de repente veo y digo, ah, mire, aquí hay un cambio de estructura, forma 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes mandar de tarea? Simplemente señalan, ¿no es cierto? Señalan acá el máximo del fractal, en este caso es un fractal bajista, el mínimo del fractal, ¿ya? Señalan el máximo del fractal, el mínimo del fractal. Dame un segundito. El máximo del fractal, el mínimo del fractal, ya con eso tenemos, ¿no? Entonces, ya con esto tenemos máximo y mínimo del fractal. Yo con esto, muchachos, entiendo lo que ustedes me están diciendo. ¿Y qué me están diciendo aquí en este punto? Lo que me están diciendo es que a partir de aquí tenemos un cambio de estructura forma 1. Inclusive lo pueden escribir. ¿Cómo lo escriben? Recuerden que en la parte de acá arriba tienen esta herramienta que es una letra T, ¿cierto? Esta letra T. Entonces, con esta letra T, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente le da clic ahí y escriben aquí abajo, pueden escribir donde dice texto. Fíjense que apenas seleccionan la letra T y le ponen en cualquier parte de la pantalla, se les abre esta ventana emergente. En la parte de que dice descripción, donde dice texto, aquí le ponemos forma 1. Cambio forma 1. ¿Ya? Le damos clic en aceptar. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Entonces simplemente hacen eso, ustedes me muestran el último fractal, que es en este caso, y digo, ah, perfecto. Está viendo la estructura bajista, aquí tenemos este último fractal a la baja y a partir de aquí el precio comienza a subir. Tengo un cambio de estructura forma 1, ¿ya? De preferencia en los movimientos cercanos al precio actual. Pero si de repente no encuentran, por ejemplo, me invento, me voy por acá yo a otro activo, ya, me voy a otro activo. Por ejemplo, puede ser. Ya, no importa, me voy a otro activo. Entonces, en este otro activo, yo digo de repente en el precio actual, no encuentro quizás de tal vez algún cambio de estructura o no está claro el cambio de movimiento. Entonces, puedo irme al pasado, ¿no es cierto? Puedo irme a cualquier movimiento del pasado. Y en el movimiento del pasado, yo puedo coger y decir, ok, aquí voy a analizar, no sé, cualquier cambio de estructura. Déjenme ver cuál nos conviene aquí. Cualquier evento, cualquier punto de cambio en el pasado. Supongamos, alguien dice, ok, ¿sabe qué, profe? Yo aquí analicé, este es del último fractal, ¿no es cierto? Señalan el último fractal y a partir de aquí se genera un cambio agresivo, ¿no es cierto? ¿Qué cambio de estructura será este? Señalan en el texto y aquí ponen donde dice descripción, cambio forma 2 y damos clic en aceptar. Y ahí yo entiendo y digo, ok, perfecto, de la estructura bajista tenemos este último fractal a la baja, a partir de aquí el precio sube con muchísima fuerza, ese es un cambio de estructura formado. Y fíjense aquí no hay un falso rompimiento, ¿no es cierto? Aquí el precio sube de golpe, cambia de dirección totalmente. Entonces, ¿cuál es la tarea? Consiste en que vean dos activos, en el uno identifiquen un cambio de estructura forma 1, en el otro un cambio de estructura forma 2, de preferencia en los movimientos actuales. Pero si no tienen en los movimientos actuales, ¿a qué me refiero en los movimientos actuales? A lo que les dé la pantalla, ¿ya? Por ejemplo, y por si acaso, para las personas que hoy me preguntaron de nuevo y que no han puesto atención en las clases pasadas, acuérdense que ustedes tienen la pantalla así, ¿no es cierto? Ustedes tienen la pantalla así. Ya en el lado izquierdo tienen los símbolos, en la parte de abajo tienen la barra del capital, que es lo que yo les había dicho. Para despejar la pantalla, aplasten control M y control T. Para volver a poner control M, control T. Ya, pues control M, control T, despejamos la pantalla. Cuando les digo
busquen en el precio actual, me refiero a todo lo que les aparece en esta pantalla despejada. ¿Ya? Ese es el precio actual. ¿Ya? Entonces, en el precio actual, tranquilamente ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el último fractal, este puede ser un último fractal. Y a partir de aquí, fíjense, viene un cambio de estructura, forma 1, y cambió la tendencia. Entonces, pueden buscar en el precio actual. Si no encuentran un cambio de estructura, forma 1 o forma 2 en el precio actual, pueden irse a los movimientos del pasado y buscar otro cambio. ¿Listo? Pero tienen que el día de mañana enviarme la imagen de un cambio de estructura forma 1 y una imagen de un cambio de estructura forma 2. ¿Estamos, muchachos? Confírmenme si estamos claros hasta aquí, por favor. ¿Sí? Perfecto. Esa, muchachos, es la tarea. ¿Ya? Esa es la tarea que tienen para el día de mañana. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar con el último tema del día de hoy. Y el día de hoy, de estructura forma 2, el día de hoy vamos a dejar como introducción el siguiente tema, que son las velas japonesas. Pues bueno, velas japonesas, pues lógicamente, ¿qué son? Son los gráficos que siempre nosotros estamos viendo en nuestra plataforma, ¿no es cierto? Esos son, eh, esos son básicamente las velas japonesas, pero como tal, por definición, ¿qué son esos gráficos, ¿no es cierto? Que siempre nosotros vemos y que de repente ustedes siempre los están ampliando, que ya les dije, ya les di el tamaño, cuál es el tamaño adecuado para ver las velas japonesas, también ya les di algunas clases atrás, entonces espero que lo sigan ocupando así, ¿no? Entonces, ¿qué son las velas japonesas? Las velas japonesas como tal son configuraciones gráficas que nos permiten ver la evolución del precio en un determinado periodo de tiempo, que puede ser M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1. ¿Ya? En esos marcos temporales, porque son marcos temporales, los precios que podemos observar en las velas son el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo. ¿Ya? Y ya vamos a ver qué es cómo nos muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué nos dice la primera parte? Son configuraciones gráficas que permiten ver la evolución del precio en un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significan estas letras de M1, M5, M15? Pues bueno, M1 significa que cada vela japonesa, cada rectangulito que nos aparece ahí, ¿no es cierto? En la gráfica, cada uno de esos rectangulitos cada una de las velas se forma en 5 minutos, M15 15 minutos, M30 30 minutos, H1 una hora, H4 4 horas, D1 un día, es decir, 24 horas. Entonces, dependiendo de la temporalidad que yo coloque, ¿no es cierto? Nos dice en cuánto tiempo se demora o cuánto tiempo se demora en formar una vela japonesa o en cuánto tiempo se forma una vela japonesa. Por ejemplo, si yo pongo en H1, lo que me está diciendo es que cada hora se forma una nueva vela japonesa. Por ejemplo, ahorita son las 8:30, ¿no es cierto? Entonces, la vela que se está formando en la temporalidad H1, ¿no es cierto? Empezó a formarse a las 8 de la noche y se formará hasta las 8 de la noche, 59 minutos y 59 segundos. Una vez que sea las 9 de la noche, se va a formar una nueva vela japonesa, que en cambio va a tomar en formarse otra hora, es decir, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Lo mismo con las de H4. ¿Qué significará una vela de H4? Que la vela japonesa se forma cada 4 horas. Y cada 4 horas termina de formarse una y comienza a formarse otra. ¿Estamos? Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. Perfecto, perfecto. Vamos claros, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos las velas japonesas, ¿qué es lo que estamos observando? Nosotros observamos inicialmente dos cosas. El rectángulo de la vela japonesa y unas líneas que sobresalen de ella, ¿no es cierto? A ese rectángulo, ¿no es cierto?, que se forma en la vela japonesa se le conoce como cuerpo de la vela. Ese rectangulito que vemos en la figura es el cuerpo de la vela.
Y las líneas que sobresalen, tanto por encima como por debajo, se les llama sombras, también se les llama colas, también se les llama mechas, ya como quieran llamarle, sombras, colas o mechas, es lo mismo, ¿ya? Entonces, en la parte de arriba tenemos la sombra superior y en la parte de abajo tenemos la sombra inferior, ¿ok? Esos son los dos elementos de la vela. Entonces, en la prueba, por si acaso, esta es pregunta de prueba, ¿no es cierto? Les va a preguntar cuáles son los elementos de la vela japonesa, solamente son dos elementos, cuerpo y sombras, sombra superior y sombra inferior, ¿ya? Esta vela japonesa, ¿no es cierto? Esta vela japonesa, el cuerpo junto a sus sombras, ¿qué es lo que nos van a mostrar? Lo que nos van a mostrar es el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo, es decir, el valor más alto alcanzado, y el precio mínimo, que es el valor mínimo alcanzado. ¿Ok? Eso es lo que nos va a mostrar una vela japonesa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vela alcista, es decir, una vela que está pintada, dependiendo de los colores que hayan escogidos, puede ser una vela de color verde o de color azul. Yo, por ejemplo, para mi caso, tengo las velas de color azul como las velas alcistas. Ya, las velas de color azul para mí son velas alcistas. Entonces, una vela alcista, ¿qué nos representa? ¿Qué significa, muchachos, una vela alcista? Una vela alcista implica crecimiento, ¿ok? Implica crecimiento, es decir, que el precio aumentó. Para hacerles un ejemplo, vamos a imaginarnos que esta es una vela de H1 que se forma en una hora. ¿Ya? Entonces, vamos a imaginarnos que a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Exactamente a las 8 de la noche, ¿ya? A las 8 de la noche, el precio comenzó a cotizar esta vela, se comenzó a formar esta vela. A las 8 de la noche, esta vela inició, ese es el precio de apertura. Ya, supongamos que inició en $10. Inició en 100, ¿ya? A ver, antes de me olvidaba algo. Ya, la vela japonesa, muchachos, nos muestra por dónde se ha ido moviendo el precio durante el transcurso de todo el día. ¿Ya? Ahora, estos precios, y antes de mostrarles este ejemplo, los precios de apertura, de cierre, máximo y mínimo, nos intentan decir algo. ¿Qué es lo que nos intentan decir? Pues bueno, el cuerpo de la vela está formado por el precio de apertura y el precio de cierre, que son precios consolidados, son precios fijos. El primer precio al que comienza a cotizar a las 8 de la noche y el precio de cierre es el último precio al que cotiza esta vela japonesa o al que cotiza este activo durante esa hora. Esos precios son inamovibles, ¿no? El precio máximo, ¿no es cierto? En este caso, las sombras, sombra superior y sombra inferior, el precio máximo y el precio mínimo, son los rastros de por dónde pasó el precio, pero no se quedó. Para que se hagan una idea de a qué me refiero cuando les digo son los rastros, asumo que todos al menos alguna vez en su vida han caminado por la playa o en arena, ¿no es cierto? Cuando ustedes van caminando se han visto que dejan las huellas, ¿no es cierto? Entonces, esos son las sombras, son las huellas de por dónde pasó el precio, ¿ya? Pero no se quedó. Eso sí, dato interesante, a mayor sombra, mayor volatilidad. Significa que el precio se ha ido a pasear más lejos, ¿no es cierto? Entre más sombra, el precio se ha ido a pasear más lejos en la playa, ¿no es cierto? Entonces significa más volatilidad. Mayor sombra significa mayor volatilidad, es decir, que el precio por alguna razón tuvo más fuerza, por eso es que se movió muchísimo más. ¿Ok? Recuerden que fue el rastro. Si yo veo una sombra muy larga, significa que aquí el precio tuvo un movimiento muy alto y luego se regresó. ¿Ya? Entonces, esas son las sombras. Simplemente es el rastro de por dónde pasó el precio, pero no se quedó. ¿Ok? Precio de apertura y precio de cierre son los precios consolidados de inicio y de fin de la vela. En ese sentido, para entender cómo se forma una vela, vamos a hacer este ejemplo rapidito. Imaginémonos que son las 8 de la noche. Estamos en una temporalidad de H1 en donde cada vela se forma en una hora. 8 de la noche comienza a formarse esta vela japonesa. Y cuando me refiero a que se comienza a formar, significa que el precio que tuvo este activo cuando fueron las 8 de la noche, ese precio es el precio de apertura para este activo en esa hora. 8 de la noche comienza en $100. ¿Ya? Supongamos que a las 8 de la noche con 15 minutos, a las 8 de la noche con 15 minutos, supongamos, el precio cayó. El precio cayó, se devaluó. Y cayó, imaginémonos, hasta por acá, hasta los $95. ¿Ya? Hasta las 8:15 el precio se devaluó hasta 95, pero a partir de ahí supongamos que comenzó a subir, el precio se empezó a recuperar. ¿Ya? Imaginémonos que hasta las 8:40 minutos el precio subió bastante, el precio incrementó. Y supongamos que a las 8:45 llegó hasta acá arriba, hasta el valor máximo de 125, me invento. ¿Ya? Llegó hasta 125. ¿Ok? Pero hasta ahí llegó. Una vez que el precio llegó ahí, como que los inversionistas dijeron, ¿sabes qué? No, no, mejor salgámonos, tomemos beneficios y comenzaron a salir.
a tal punto de que a las 8 de la noche, con 59 minutos y 59 segundos, un segundo antes de las 9 de la noche, el precio se devaluó y cayó, ¿no es cierto?, hasta, pongámosle el precio de 115. Y hasta ahí se le terminó el tiempo a esta vela porque a las 9 de la noche comenzaba a formarse la siguiente vela, el siguiente rectángulo, ¿cierto? Pero hasta ahí acabó. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo el precio inicial, que es el precio de apertura, que es el precio de 100, ¿no es cierto? A este precio comenzó a cotizar el activo. A las 8:59 con 59 segundos, el último precio de negociación fue 115, entonces ese va a ser el precio de cierre. A este precio inicia, es decir, abre y cierra la vela, ¿no es cierto? Abre en 100 y cierra en 115. Esos son los precios consolidados, precio de apertura y precio de cierre. El valor más alto que alcanzó está representado por la sombra superior y el valor más bajo alcanzado es la sombra inferior. ¿Estamos, muchachos? Así es como se forma una vela japonesa. Básicamente las sombras nos muestran por dónde el precio se movió, pero no se quedó. ¿Por qué? Porque a partir de aquí el precio nuevamente regresó hasta 115 y en 115 se quedó. Hasta ahí se forma el cuerpo de la vela, precio de apertura y precio de cierre. El precio de apertura es al primer segundo del periodo de formación, en este caso en H1, al primer segundo de esa hora, ese es el precio de apertura. Y al último segundo de esa hora, ese va a ser el precio de cierre. ¿Estamos? El valor más alto, no importa cuál sea, siempre el valor máximo, ¿no es cierto?, que alcance, pero que no se quede, va a ser una sombra. Si el precio no se quedó en el punto máximo, sino que a partir de ahí se regresó, siempre se va a generar una sombra. Lo mismo con el punto mínimo. Si el precio cae hasta cualquier punto X y no se queda ahí, sino que se regresa, siempre va a generar esa sombra. ¿Estamos, muchachos? Así es como se forma una vela japonesa. ¿Ok? Eso es una vela alcista. Ahora, una vela bajista es exactamente lo mismo, solamente que cambia de dirección. Ya solamente que cambian las posiciones de cierta cosa, ¿no? Entonces, la vela bajista nos indica, ¿no es cierto? Nos muestra que el precio está cayendo. ¿Qué es lo único que cambia o cuál es la diferencia entre una vela alcista y una vela bajista? La única diferencia que existe es el precio de apertura y el precio de cierre, ¿ya? En una vela bajista, el precio de apertura está arriba porque recuerden, una vela bajista implica devaluación, significa que estuvo en un punto alto y cayó, ¿cierto? Entonces, precio de apertura arriba, precio de cierre abajo, ¿ya? El valor máximo y el valor mínimo siempre, el máximo siempre está arriba, el mínimo siempre está abajo, porque acuérdense que es precio, ¿ya? El precio máximo siempre está más alto, ¿no? Entonces, la sombra superior siempre nos va a dar el valor máximo y la sombra inferior siempre el valor mínimo. De ahí la formación es lo mismo. Y para entenderlo de mejor manera, vamos a ir a la plataforma, ¿ok? Vámonos acá a la plataforma. Entonces, muchachos, vamos acá a ver qué tipo podremos ver. Vamos a ver el dólar contra el yen japonés, ¿ya? Me voy a colocar acá en la temporalidad M1, la temporalidad de 1 minuto, ¿ya? Fíjense, muchachos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si ven, ahí está en formación el precio. Vamos a ver 1 minuto. Fíjense, ahorita ha comenzado, ya si logran ver que está formándose esa vela azul. Es una vela de 1 minuto. Entonces aquí estamos. 8:38 con 12 segundos. Y fíjense, va moviéndose el tiempo y esa vela comenzó a formarse. El precio de apertura es del punto de abajo. Al punto inferior subió. Y si logran ver, todo lo que subió el precio, pero no consolida, es sombra. Por ahí se va a pasear. Fíjense, ahora la vela es bajista. El precio sigue cayendo, sigue cayendo. Ya, mientras no se quede hasta el precio de cierre, se va formando la sombra. Entonces, hasta aquí confírmeme, si logran ver que las sombras son simplemente el rastro de por dónde se va moviendo el precio. ¿Ya? Sí, confírmeme si estamos claros, por favor. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Vayan viendo, ya mismo se forma 55, 56, 57, 58. Vamos a ver, después de termina el minuto, se forma otra vela. Y comienza a formarse otra vela. Si logran ver que ahora se forma otra vela, justo donde terminó la otra, empieza a formarse una nueva vela. Ya se le acabó el tiempo en ese caso. ¿Estamos? Eso nada más, muchachos. Así es como se van formando las velas japonesas. Vamos a ver si aquí se forma una vela un poquito más grande. Perfecto. Esperemos 1 minuto. Faltan 30 segundos. Vayan viendo. Se forma esa vela azul. Está formándose. Parece que es azul de momento. Sigue siendo azul. El precio está subiendo. Vayan notando
justo cuando inició, este era el precio de apertura, ¿no es cierto? Justo donde comenzó la vela es el precio de apertura. ¿Ya? Aquí, justo donde inició la vela, ese es el precio de apertura porque la vela es... ¿Ya? Y vamos a ver, faltan 9 segundos. Donde termina el minuto, hasta ahí se forma la vela y comienza a formarse la siguiente, 659, 60, y comienza la nueva vela. ¿Sí vieron? Y ahí estamos, muchachos. Así es como se forman las velas y ese es el periodo de tiempo, ¿no? Esto es lo mismo en un H1, en H4, en cualquier temporalidad en la que ustedes puedan observar cualquier activo. Si ponemos en H1, significa que cualquier activo se forma en la temporalidad de una hora, es decir, cada hora se forma una nueva vela y una nueva vela y una nueva vela. ¿Estamos, muchachos? Eso, nada más. ¿Qué más podré comentarles hasta aquí? Ya, eso. De ahí de repente, fíjense la información del precio. La información del precio yo puedo verla en cualquier temporalidad. Simplemente basta con acercarme al mouse. Fíjense, aquí por ejemplo me voy a acercar con el mouse, me acerco a una vela japonesa. Si ven que cuando me acerco con el mouse me acerco a una vela japonesa, si ven que me sale un cuadrito de información. Confírmenme si logran ver ese cuadro de información, por favor. Confírmenme si es que logran ver el cuadro de información. ¿Sí? Perfecto, muchachos. ¿Ya? Entonces, fíjense, me acerco al cuadro de información y ¿qué información me aparece? Si ven que me aparece ahí Open, High, Low y Close. Open, precio de apertura. High, el precio más alto alcanzado. Low, el precio mínimo alcanzado. Y Close, el precio de cierre. Es decir, esta vela japonesa se formó en precio de apertura Open 3237,01. Ahí empezó. En Close se formó desde 3237 hasta 3261,14, que es el precio Close, del precio de cierre. Durante todo ese periodo de tiempo, el valor más alto que alcanzó, el valor high, el valor más alto es 3261,69 y el valor más bajo es 3236,62. Entonces, eso siempre voy a ver en cualquier vela japonesa. Por si acaso, no siempre lo van a estar viendo, no es que tienen que estar pendientes de ahí de eso, sin embargo, es para que sepan cómo se forma una vela japonesa. Hasta aquí, muchachos. Confírmenme si estamos claros con cuáles son los elementos de la vela. Esos son los elementos, cuerpo y sombra, y el cuerpo y la sombra nos muestran precio de apertura, precio de cierre, precio más alto y precio más bajo. Confírmeme si estamos claros, por favor. Sí, perfecto, perfecto. ¿Ya? Finalmente, y para concluir la clase, muchachos, las velas japonesas se clasifican en tres grandes grupos. Por si acaso, estas clasificaciones no tienen que ver con los patrones de velas que veremos el día de mañana. La clasificación es una generalización de los tipos de velas que siempre vamos a ver en la plataforma, ¿no? Entonces, las velas tienen tres grupos principales. Ojo, estos no son los patrones de velas, no confundirán. Esta simplemente es la clasificación general de las velas. Las velas se clasifican en tres grupos. Velas de cuerpo completo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las velas de cuerpo completo? Tal cual como nos dice ahí, son velas que poseen más cuerpo que sombra. ¿Ya? Más cuerpo que sombra. ¿Qué significa? Que el rectángulo, es decir, el cuerpo de la vela, es mucho más grande que la suma de sus dos sombras. Ojo, siempre es la suma de las dos sombras. ¿No es cierto? Ahí imaginariamente le hacen la suma de las dos sombras, como que este tamañito más este tamañito, este es el tamaño de la sombra. El tamaño de la sombra es más pequeño que todo el cuerpo, esa es una vela de cuerpo incompleto. ¿Ya? Repito, vela de cuerpo completo sí, es una vela que posee más cuerpo que sombra. ¿Ya? ¿Qué es lo que denota esta vela? Esta vela, muchachos, denota fortaleza en el movimiento actual, denota fuerza en el mercado. Por si acaso, no confundir. Cuando hablamos de que denotan fortaleza, no significa que, entonces significa que si yo veo una vela de cuerpo completo alcista, ojo, la vela de cuerpo completo azul, más cuerpo que sombra es alcista, la roja es bajista. ¿Ya? Entonces, la vela azul implica fuerza al alza, la vela roja indica fuerza a la baja, pero por ningún momento o bajo ninguna circunstancia pensarán que encontrarme con una vela de cuerpo completo alcista significa que debo seguir comprando porque el mercado va a seguir subiendo. No. ¿A qué se refiere entonces con fortaleza en el movimiento actual? Significa que en el periodo de formación de esta vela, por ejemplo, la que es alcista, ¿por qué hay cuerpo completo? Hay cuerpo completo porque, muchachos, ¿quiénes eran los que hacían subir al precio? ¿Quiénes éramos los que hacíamos subir al precio?
¿Quiénes hacen que el precio suba, muchachos? Hablando en términos de oferta y demanda. ¿Quiénes hacían que el precio suba? Perfecto, los compradores. Entonces, una vela de cuerpo completo significa que durante ese periodo de tiempo en el que se formó la vela, los compradores entraron, no es que entraron con fuerza, sino que cuando dice que es un movimiento con fortaleza o que es un movimiento fuerte, significa que los compradores entraron. Ya, inclusive llegaron hasta acá, pero fíjense, de todos los que entraron, muchachos, ¿podemos decir que se salió la mayoría o solo se salió un poco de todos los compradores que entraron? Fíjense, de todos los que entraron, ¿se salieron la mayoría o más bien la mayoría se quedaron? ¿Qué piensan? ¿La mayoría se quedaron o la mayoría salieron? Perfecto, ¿no es cierto? La mayoría se quedaron. Eso significa fuerza, que compradores están seguros del movimiento, entran, se quedan y eso es lo que a la larga hace que el precio suba, pero con un montón de estas velas, no solo con una. Entonces significa que en ese periodo de tiempo los compradores que entraron se quedaron para hacer fuerza y permitir que el precio siga subiendo más adelante. ¿Ok? Eso significa fortaleza en el movimiento actual, que los inversionistas entraron y se quedaron. Por su parte, o por contraparte, ¿qué significará la vela bajista? No significa que va a continuar para abajo. Posiblemente sí, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué significa esta vela bajista? Que simplemente que cuando empezaron a entrar los vendedores, de todos los vendedores que entraron, la mayoría se quedó firme ahí, se quedó haciendo fuerza, se quedó haciendo presión a la baja. Eso significa movimiento fuerte. ¿Estamos? O un movimiento con seguridad, por así decirlo. Los inversionistas que entraron están seguros de que el precio va a subir o están seguros de que el precio va a bajar, por eso entran y se quedan. ¿Estamos? Confírmeme si estamos claros con lo que significa las velas de cuerpo completo. ¿Ya? Inclusive creo que precisamente por ello voy a editar y voy a cambiarle en lugar de fortaleza, denotan seguridad en el movimiento actual, es decir, que entran y se quedan en su decisión. ¿Ya? Confírmeme si estamos claros hasta aquí rapidito, por favor. ¿Ya? Simplemente seguridad, Viviana, significan seguridad, que los inversionistas entraron y se quedaron. Por eso es que el cuerpo de la vela es más grande, porque no se salieron, por eso hay poca sombra, ¿no es cierto? Esa es la vela. Hay poca sombra porque de todos los inversionistas que entraron, muy pocos se salieron, por eso es que hay muy poco rastro en el precio, ¿vale? Eso, mi estimada Viviana. ¿Listo? Perfecto. Ahora, así como tenemos velas de cuerpo completo, tenemos su contraparte, que son las velas de cuerpo incompleto. ¿Qué son las velas de cuerpo incompleto? Por contraparte, son velas en cambio que poseen más sombra que cuerpo, es decir, la sumatoria de sus dos sombras es más grande que el tamaño de su cuerpo. ¿Ya? Ahora, muchachos, ¿qué es lo que denotan estas velas? ¿Ya? ¿Qué creen que pasó aquí con los inversionistas? Muchachos, de todos los compradores que ingresaron, porque fíjense, aquí entraron, se salieron, de todos los compradores que entraron, ¿qué pasó con la gran mayoría, muchachos? Por qué hay tanta sombra? Perfecto, Joana. ¿Ok? Porque la mayoría de los inversionistas que entró, ¿qué pasó? Se salieron. No vieron a un movimiento o no sintieron seguridad en este movimiento, por eso se salen y por eso generan mucha sombra. ¿Ok? Entonces, precisamente por ello, este tipo de velas lo que denota es inseguridad, que por alguna razón los inversionistas dicen, no, ¿sabes qué? No me siento seguro y me salgo, ¿ya? Este tipo de velas lo que denotan es debilidad en el movimiento actual, inseguridad, debilidad. ¿Por qué? Porque los inversionistas entraron, no se sintieron seguros y pues se empiezan a salir. Eso es un movimiento débil, un movimiento inseguro. Por eso es que tenemos bastantes sombras, ¿ya? Ojo, no necesariamente va a implicar que cuando aparece esta vela cambia de dirección, no necesariamente. Solo nos está diciendo que en este momento, en el periodo de formación de esta vela, de todos los inversionistas que entraron, la gran mayoría se salieron porque no se sintieron seguros. ¿Ya? Pero en este periodo de tiempo no implica necesariamente un cambio de tendencia, por si acaso. Solo indica que en ese periodo de tiempo el movimiento es débil. ¿Qué significa un movimiento débil? Que de todos los inversionistas que entraron,
la mayoría se salió. ¿Estamos? Eso es lo que denotan las velas de cuerpo incompleto. Debilidad en el momento de formación de la vela. ¿Estamos? Y finalmente, muchachos, confírmeme hasta aquí si estamos claros. Igual, Viviana, confírmame si te aclaré lo de la vela, por favor. Ya, confírmeme si vamos claros hasta aquí. ¿Ya? Y no se olviden, simplemente la clave está en esto. Entre mayor sombra vean, más inseguro es el movimiento. Por eso las velas de cuerpo completo nos dicen que los inversionistas aquí están seguros de su decisión. Por eso es que entraron y se quedaron. Muy pocos se salieron, por eso hay muy poca sombra. En la vela de cuerpo incompleto es un movimiento inseguro, un movimiento débil. ¿Por qué? Porque de todos los inversionistas que entraron, la gran mayoría se salió. Por eso es que hay muchísima sombra. Es un movimiento débil. ¿Estamos? Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. Perfecto, Joana, muchas gracias. Igual, Viviana, confírmame lo que me pediste que te explique. Confírmame si vamos claros hasta aquí también con las velas de cuerpo incompleto, por favor. Perfecto. Finalmente, muchachos, finalmente tenemos como tercer grupo de las velas, tenemos a las velas del tipo peonzas. ¿Qué son las velas del tipo peonzas? Peonzas tienen un nombre actual que se les conoce también como pin bar o velas pin, ¿no es cierto? Pin bar, velas pin o peonzas es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué son las peonzas? Las peonzas nos dicen que son velas con un cuerpo relativamente pequeño y su sombra es irrelevante. ¿Qué significa que la sombra sea irrelevante? Que la sombra sea irrelevante, muchachos, simplemente significa que no importa, puede tener significa que puede tener sombra solamente en el lado de abajo, puede tener sombra en ningún lado, ¿no es cierto? Puede tener sombra solo arriba, ¿no es cierto? O por último, puede no tener sombra, puede tener muy poca sombra en ambos lados, ¿cierto? Puede ser de repente que tenga muy poca sombra así en ambos lados, no importa, ¿ya? La sombra no importa aquí. Aquí simplemente estas velas, ¿no es cierto? Son esas velas chiquititas, esos cuadraditos chiquitos que parece que vemos ahí en el mercado, esas son las peonzas, ¿ya? ¿Y qué es lo que denotan esas velas? Pues vamos a ver, muchachos. Velas de cuerpo completo significaba que hay gran cantidad de inversionistas y la mayoría se quedó. Velas de cuerpo incompleto, entraron bastantes, pero la mayoría se salió, por eso el cuerpo es más pequeño. Y ahora, no importa si entraron, si salieron, no importa la sombra, hay velas de cuerpo muy pequeñito que son las peonzas. ¿Qué creen ustedes que indican las peonzas? ¿A quién se le ocurre? Cuerpo completo, hay un montón de inversionistas que se quedaron. Cuerpo incompleto, la mayoría se salió. Peonzas, ¿qué creen que significa acá? Deducción simple y básica. ¿Qué significará en cambio las peonzas? Inestabilidad. Perfecto, Viviana, excelente, le entendiste perfecto. Vamos ahí, Viviana latino. La mayoría se salió, más bien aquí la gran muchísimo. Vamos un poquito cerca de decir la totalidad, ¿ya? Si la vela de cuerpo completo nos dice que hay muchos inversionistas, las velas de cuerpo incompleto nos dice que acá la mayoría se salió, las peonzas nos dice que en cambio que ya casi no hay inversionistas, casi la totalidad de los inversionistas se salió, por eso es que hay muy poco cuerpo. Ya, el cuerpo, recuerden, el tamaño del cuerpo y nos muestra la cantidad de inversionistas que hay en el mercado o la cantidad que se quedaron. Cuando hay muy poco cuerpo significa que no hay, que casi ya no hay inversionistas, que casi se están agotando los inversionistas. Por eso es que el movimiento es muy chiquito. Es por ello que las peonzas denotan agotamiento de inversionistas, agotamiento en el movimiento actual. Es decir, el precio llegó hasta un punto y toditos se salieron. Ya, de repente, métanle ahí que de todos los millones de inversionistas que entraron, quedarán unos 100, unos 200, pero ya toditos se salieron. ¿Ya? Entonces, esas son las velas del tipo peonzas. ¿Ok? Estas velas del tipo peonzas también tienen una subdivisión de velas que ya no es muy común su aparición, sin embargo, siempre es bueno que sepan. Las velas del tipo peonzas tienen un subgrupo de velas denominadas velas doji, ¿ya? ¿Qué son las velas doji? Las velas doji son velas cuyo precio de apertura es igual al precio de cierre, ¿ya? ¿Qué significará precio de apertura igual a precio de cierre gráficamente? Gráficamente a las velas doji nosotros los vamos a ver con una línea recta, es decir, supongamos que abren 100 y cierren 100. Por ahí sombra, sombra por arriba, sombra por abajo, es irrelevante. Recuerden que es una subdivisión, ¿no es cierto? Es un subgrupo de las peonzas, las velas doji, ¿no? Entonces,
Son velas cuyo precio de apertura es igual al precio de cierre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Su aparición lo que nos denota es indecisión en el mercado, es decir, ningún inversionista quiere estar ahorita, por eso implica indecisión. El hecho de que el precio esté en el mismo punto y no se haya movido indica que el mercado no sabe para dónde irse, es decir, aquí sí ya hay cero inversionistas. ¿Ya? Los inversionistas no saben para dónde irse, por eso no se suben ni para arriba ni para abajo. Este tipo de velas denota indecisión y cuando aparecen, lo más recomendable es esperar a que pase uno o dos periodos y se formen nuevas velas para ver la nueva dirección del mercado. ¿Ya? Entonces, las velas doji son sinónimo de indecisión, muchachos. ¿Ok? Eso nada más. Y pues ya para terminar, vamos a ver acá unos cuantos ejemplos en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, vamos más o menos a ver por aquí. Vámonos a un H1. Ahí voy a acercarme un poquito. ¿Ok? Muchachos, muchachos, vamos a ver. Pregunto yo, ¿estén listos ahí con las manos para responder en el chat? ¿Qué tipo de vela será esta vela roja, esta otra vela roja, estas dos velas azules, esta otra vela roja o esta vela azul de acá? ¿Qué tipo de velas serán, muchachos? Rapidito, rapidito, coméntenme ahí en el chat. ¿Qué tipo de velas serán? Perfecto, son velas de cuerpo completo, las que están señalando con flechas negras, ¿no? Vamos a ver, ahora muchachos, por contraparte, ¿qué tipo de vela será esta vela azul de acá? Esta otra vela azul de acá. Parece que no ha habido muchas. Esta otra vela roja de acá. ¿Qué tipo de velas serán, muchachos? Aquí no ha habido muchas de cuerpo incompleto. ¿Qué tipos de velas serán esas que están marcadas en azul? Perfecto, ¿no es cierto? Cuerpo incompleto. Vamos a ver si por acá tenemos un poquito más de ejemplos de velas de cuerpo incompleto. Perfecto, aquí creo que hay más ejemplos, ¿ya? Vayan viendo. Esta vela roja, esta vela roja, esta vela azul. ¿Dónde más? ¿Dónde más tenemos? Perfecto. Esta vela roja de acá son velas de cuerpo incompleto, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahora, muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué serán, en cambio, estas velas, igual que voy a encerrarlas? Estas velas chiquititas de aquí. ¿Qué serán estas velitas de aquí, estas cortitas, estas muy pequeñitas que tenemos aquí? Fíjense, si ven que parecen unos rectangulitos nomás. Suelen aparecer en grupos de dos, de tres. ¿Qué tipos de velas serán esas que son sumamente chiquititas y casi que no se ven? Perfecto, ¿no es cierto? Esas vienen a ser las velas del tipo peonzas, ¿no? Voy a regresarles al tamaño original de cómo deben identificar, pero vayan viendo. Así es como aparecen las velas, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver velas de cuerpo completo, velas de cuerpo incompleto y pues precisamente ahí es en donde, fíjense, aquí aparecen peonzas, peonzas. ¿Dónde más hay peonzas? Este grupo de velas chiquititas, peonzas. Este otro grupo de velas pequeñas, peonzas, peonzas, peonzas. Otro grupo de peonzas, peonzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, aquí tenemos un ejemplo. Aquí voy a acercarme un poquito más para que lo vean. Muchachos, si logran ver aquí en este círculo que está, confírmenme, si logran ver esa velita, esas líneas de color verde que están ahí. Ya esa que parece una cruz de color verde que está ahí. Fíjense, yo me voy a acercar con el mouse y muchachos, precio open y precio close, ¿qué valor tienen? Precio de apertura y precio de cierre, ¿qué valor tienen? Perfecto, tienen el mismo precio. ¿Esa qué tipo de vela será? Esa es una vela doji, la que me dice, cuando aparece, no hagas nada, quédate quieto, ¿ya? Y esas son las velas que nosotros vamos a encontrar. Y con estas velas es con lo que se forman los patrones que vamos a ver en nuestra siguiente clase. Ok, muchachos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Les agradezco muchísimo por haberse conectado y nos estamos escuchando el día de mañana a la misma hora. Ok, tengan una excelente noche, pasen bien y no se olviden de enviarme sus tareas. ¿Listo? Tengan una excelente noche. Hasta luego.